Buenas tardes, qué bueno tenerlos conmigo nuevamente en esta nueva versión de Un Cafecito con Jesús. Les agradecemos que estén con nosotros en esta tarde, que compartan también en las redes sociales esta enseñanza que seguramente será de bendición para muchas personas más. Hoy tendremos, como siempre, un cafecito especial, tendremos algo para contarles a ustedes en una forma distinta, no como lo solemos hacer en otras reuniones. Y tocaremos temas que no se tocan igualmente en otro tipo de reunión. Así es de que prepárense, vamos a empezar este cafecito. ¿Qué tal si lo hacemos poniendo esto en las manos del Señor? Te decimos, Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta tarde por estar con nosotros. Gracias por tu amada iglesia, mi Jesús. Gracias por cada uno de los hermanos que se están conectando, por cada una de las personas que están viendo, Señor, esta enseñanza. Los bendecimos, Padre Santo, para que la mente de ellos sea abierta y su corazón receptivo a tu santa palabra, mi Señor Jesús. Danos la sabiduría para reconocer lo bueno para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos esta reunión en tus santas manos. Gloria sea a ti, mi Señor Jesús. Ya en un momento comenzamos. Bien, ya estamos aquí entonces junto a la enseñanza. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. No olviden la palabra del Señor que aparece allí, el Salmo 31:3, que dice: guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu santo nombre. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos siempre buscar, preponderar, que sea el Señor el que nos dirija en cada cosa que nosotros hacemos. Mucho más cuando se trata de la palabra del Señor, ¿no? Es algo tan especial, algo tan a veces no le prestamos de pronto la debida atención que se debe, ¿no? Pero es de mucho cuidado saber presentar la palabra, porque al fin y al cabo es con lo que mucha gente se va a guiar, ¿no? Y todos somos responsables, o al menos de la parte de este lado, somos responsables de saber lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes van a aprender. Entonces adquirimos bastante responsabilidad el hecho de traer la palabra de Dios, porque es la guianza que nosotros estamos entregando para que ustedes lleguen hacia el reino de los cielos. Que es nuestro anhelo, poderlos ayudar, a colaborarles a que ustedes lleguen a ese lugar maravilloso, a un encuentro un día con el Señor Jesús. Esa es nuestra mayor alegría y es a lo que nosotros siempre luchamos por conquistar. Bien, hoy vamos a tener, como les dije en un comienzo, un tema por ahí que trae bastante controversia, ¿no? A través de las diferentes congregaciones que existen por ahí. Se trata de los pactos, ¿no? Como les digo, hay mucha controversia acerca de si son bíblicos, si no son bíblicos, qué pasa con los pactos. Hay gente que alude que se aprovechan de la humildad o la ignorancia. Quizá de pronto sea una palabra un poco fuerte decirle ignorante a una persona, pero a veces es así. La ignorancia nos conlleva a que no tengamos una perfecta interpretación de lo que nos dice la palabra del Señor. Y como les digo, hay gente que se aprovecha de esa ignorancia. Hoy vamos a hablar justamente de los pactos, vamos a ver qué es un pacto y vamos a mirar a través de la Biblia que existen alguna serie de pactos que se hicieron de parte del Señor. Vamos a ver qué tan bíblico entonces es también hacer un pacto en el día de hoy. Si realmente, como acusan algunos, eso es antibíblico, o como otros defienden y dicen que no, que los pactos también hoy se pueden hacer con el Señor. Vamos a ver a través del estudio y ojalá al final podamos concluir en algo que se trata de los pactos. Siendo así, entonces voy a ir a mi guía que tengo por acá. Permítame, se la voy a presentar a ustedes ya en este momento. Acá. Ahí está. Ya me hice yo a un ladito ahí para poder estar hablándoles a ustedes, y al lado a un lado ahí de su celular o de su pantalla donde usted se encuentre, entonces va a tener la enseñanza o al menos, por ejemplo, la presentación donde esté la enseñanza que nos va a guiar en esta tarde. Ahí está. Títulos son los pactos de la Biblia. Y para empezar a entender esto tendremos que definir entonces qué es un pacto, ¿no? Yo creo que la mayoría conocemos más o menos o tenemos una idea
qué es un pacto, ¿no? Pero vamos a mirar a través de Wikipedia, a través de Google, a ver qué nos dice que es un pacto y así tendremos una mejor idea y todos estaremos en el mismo escalón, ¿no? Estaremos en la misma página, así podremos entender estas cosas. Entonces vamos a mirar aquí la definición que tenemos. Ahí está, pacto. Voy a leerlo entonces lo que dice, o como está definido por allí en Wikipedia, dice el pacto o testamento. Y aquí ya empieza a entrar una palabrita que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Eso de testamento. Nosotros conocemos que nuestras Biblias están divididas en dos grandes grupos, dos grandes partes, ¿no? Una que se llama Antiguo Testamento y otra que se llama Nuevo Testamento. En algunas enseñanzas que ustedes van a ver por ahí en el internet, si ustedes después entran a investigar o ya han investigado, siempre encontrarán que los dos pactos del Señor. Y justamente se llaman dos pactos, es por eso, porque el Nuevo Testamento o esa palabra testamento también se define como pacto. Entonces sería el antiguo pacto y el nuevo pacto, dos tipos de pacto que tiene el Señor. El antiguo pacto obviamente es el pacto que se realizó con el pueblo de Israel a través de muchos años, desde la misma creación del mundo hasta el tiempo en que nace Jesucristo. Y el nuevo pacto entonces es el que tiene el nacimiento con Cristo, ¿no? Y irá a avanzar hasta los tiempos finales. Entonces por eso se dividen y ustedes van a encontrar allí muchas enseñanzas, los dos pactos del Señor. No es que existan solo dos pactos, vamos a ver que existen muchos más, sino lo que pasa es que eso de testamento también se llama pacto. Entonces cuando se habla de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento es como si dijéramos Nuevo Pacto y Antiguo Pacto, porque están divididas las dos cosas. Por eso entonces empezamos a hacer claridad en eso, porque se llama pacto y por qué se llama testamento. Dice, bueno, ahí dice que viene de una palabra latina. Es un convenio. Y miren lo que yo he subrayado allí algunas palabritas que me parecen muy importantes que las tengamos en cuenta y que ustedes les presten atención. Dice, es un convenio. En el inglés, en la Biblia que fue traducida al inglés, mm, aquí en español nosotros traducimos muchas veces y vamos a encontrar algunas palabras, ahorita las vamos a mirar a través de la Biblia que se habla de pacto, ¿no? Dice, y el pacto del Señor con esto y aquello, aquello. En inglés, en las Biblias ya le digo que están traducidas al inglés, allá sí dicen convenio, no dicen pacto, hablan es de convenio. Eh, y el convenio es un tratado solemne, estricto y condicional. Esas tres palabras son muy importantes porque es lo que define un pacto. Algo solemne, algo rígido, estricto, es decir, que no se puede modificar, no se puede salir de allí y se debe cumplir. Y es más, condicional. Está la persona o el grupo, porque esto puede ser a veces un pacto entre grupos, está condicionada a hacer algo estrictamente. O sea, esas tres palabritas que lo definen hay que tenerlas muy en cuenta de saber que es un pacto, porque un pacto diera la impresión que hay cosas que son como más fuertes, ¿no? Como cuando hacemos otro tipo de tratados, no sé, cuando firmamos ante una notaria hoy en día, parece que eso fuese más importante, pero el pacto tiene mucha importancia y mucho valor desde ese punto de vista, dice. Entre dos o más partes que se establece una obediencia. Ya les digo, subrayé esas palabritas porque me parece que son muy importantes para entender lo que es un pacto. Es una obediencia a cumplir uno o varios acápites establecidos en un contrato formal. Dos grupos o dos personas se juntan, deciden vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y se comprometen a tener obediencia sobre eso, una estricta obediencia, una estricta entrega de las cosas que se han dado. Y termina diciendo en que ambas partes se comprometen, ahí está subrayado, es decir, los dos dicen, ya sean personas o grupos, vamos a hacer esto, es un compromiso real que existe entre eso. Dice, a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte en su cumplimiento. Cuando se cumple el pacto, cuando se realiza el pacto, generalmente el pacto es eso, ¿no? Yo doy algo y recibo algo. Eso es lo que da el pacto. Ese compromiso que existe entonces me obliga a mí a cumplirlo para también adquirir algo nuevo. Cuando los pactos se rompen, obviamente trae consecuencias, ¿no?
dependiendo de lo que se haya manifestado en el mismo pacto. ¿Qué consecuencias puede traer un pacto, no? Entonces tenemos que entender eso, ya les digo anteriormente, o, o hoy en día también, más hoy en día, se cree que el pacto como que no fuera tan formal como otras cosas, ¿no? A veces pensamos que hay como otras cosas que son más estrictas que un pacto, pero un pacto realmente tiene mucho valor, sobre todo entre las personas, en medio de una sociedad. Y hay pactos no solamente entre un grupo de personas, sino a través de un grupo de naciones. Puede haber un grupo, un pacto entre una nación y otra hoy en día. Pueden haber pactos en base a la economía, al estatus social. Bueno, hay una serie de pactos. Anteriormente esos pactos se sellaban. Hoy en día se pueden registrar, ¿no? Pero, y hubo una época donde los pactos se hacían era más de palabra, quizá por eso se perdía ese formalismo, ¿no? Y por eso habían como otras cosas que eran como más estrictas, digamos como un decreto que siempre estaba firmado, siempre se pone un sello, siempre se pone algo allí para ratificar de que se hacía, ¿no? El pacto era como más suelto, más libre y quizá por eso no se tenía como tan en alta estima. Bueno, hoy en día no se tiene tan alta estima, pero anteriormente y sobre todo con los tiempos bíblicos, que son los que vamos a hablar, los pactos eran, ahora sí, sagrados, es decir, eran seguros. Un pacto era tremendamente fuerte, era un compromiso fuerte entre dos grupos y por eso quizá el Señor hizo pactos con el pueblo de Israel y no solamente con el pueblo de Israel, sino con algunas personas. Vamos a mirar esa parte de los pactos. Vamos a mirar aquí en esta segunda slide que tengo los tipos de pactos. Hay pactos de amistad, son esos pactos donde no hay un sello, no hay una firma, ¿no? Pero usted pacta con una persona, pues una persona de su confianza, vamos a hacer esto, tú me das esto, yo doy esto, ¿no? Entonces son pactos de amistad, como les digo, y la palabra aquí toma mucho valor, realmente lo que la persona puede dar o decir. Hay pactos de colaboración, esto se da mucho entre los países, ¿no? Hoy en día. Pactos de colaboración entre un país y otro, digamos, para combatir, por decir algo, las drogas, ¿no? Entonces existen pactos entre un país y otro, pueden ser entre grupos también, no solamente de países, sino grupos de dentro de esos países con otros. Pueden haber pactos de colaboración, de ayuda mutua. Pactos políticos, que son los que existen bastante, se pactan entre diferentes grupos políticos dentro de una sociedad, ¿no? Pues existen ese tipo de pactos. Como les digo, no, esos pactos quizás no son firmados, pero existe la valía de lo que es la palabra. Existen pactos económicos, estos son bastante mencionados a través del ámbito político internacional, ¿no? Estos pactos económicos, nación con nación, ¿no? Existen pactos donde no se van a molestar dentro de las riquezas de uno o se van a ayudar. Bueno, existen esos pactos económicos entre las naciones. Pactos sociales, pactos que se puede llegar entre las gentes, digamos, y el ente, por ejemplo, policial, ¿no? Se puede dar un pacto. Pactos religiosos que son los que vamos a tocar en esta tarde y que son los que nos competen a nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de pactos religiosos se pueden hacer y qué no se puede hacer? Y si realmente los pactos con el Señor se dan hoy o no se dan. Ya hay unos punticos porque hay una cantidad de pactos, también una infinidad de pactos que se pueden dar en muchas cosas. Vamos a centrarnos entonces en los pactos religiosos que, como les digo, son los que nos incumben a nosotros en esta tarde. Cuando hablamos de los pactos religiosos, obviamente está inmiscuido lo que es Satanás. Siempre estará inmiscuido Satanás cuando hablamos de eso. Dios y el diablo siempre estarán inmiscuidos cuando se habla de religión. Entonces vamos a hablar los pactos satánicos, apenas someramente los vamos a tocar porque como le digo nos vamos a centrar en los pactos de parte de Dios con el pueblo de Israel o con nosotros. Pero vamos a definir, como les digo, los pactos satánicos para tener una idea también. Aunque yo sé que muchos de ustedes ya conocen algo acerca de esto. Voy a leer lo que dice allí. De pronto ustedes no sé si alcanzan, la letra es un poquito pequeñita, pero yo lo voy a leer para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que dice allí. Pactos satánicos. Según las creencias cristianas tradicionales sobre la brujería,
el pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás o cualquier otro demonio. Recordemos que igualmente Satanás tiene una legión de demonios y los pactos la gente lo puede hacer con el mismo Satanás o con alguno de sus colaboradores. ¿Sí? Dice, la persona ofrecería su alma a cambio de favores diabólicos poderosos. Y esos favores varían según el relato, pero suelen incluir la eterna juventud, el conocimiento, las riquezas, el amor, el poder. Esas son todas una serie de cosas que el hombre, el ser humano casi siempre está buscando, ¿no? Existe ese deseo de poseer, de tener cosas, de estar por encima de otro, las riquezas. Y generalmente en el pacto está incluido es entregarle el alma al diablo, aunque no siempre. Mira lo que sigue diciendo allá. Dice, se cree que algunas personas llevan a cabo este pacto sin pedir nada a cambio, como una forma de reconocer en el diablo a su señor. Eso es lo que les digo, hay algunas personas que desean adquirir algunas cosas en este mundo y entonces a cambio de esas cosas deciden pactar con Satanás, ¿no? Hacen su pacto, generalmente está involucrada es el alma, entregarle el alma a Satanás y entonces Satanás se espera que haga algo. Pero como dice en la parte final, no siempre es así. Hay algunas personas que, incluso aquí en Colombia, en alguna vez lo tocamos, existen ya iglesias satánicas donde ellos entonces no necesitan hacer un pacto para entregarle, para recibir algo o esperar algo, sino simplemente adoran al diablo, así como nosotros adoramos al Señor, ¿no? Solamente lo hacen porque les nace del corazón hacerlo. Entonces existe eso. Esos son los pactos satánicos. Yo me encontré por aquí una perlita de una persona. Hay muchos de ustedes podrán ver por ahí muchos testimonios a través del internet. Pero me tomé la molestia, digamos, de recoger este testimonio de una persona. Esto salió no hace mucho. Aquí dice que incluso fue tomado del diario del Tiempo. Desde el internet. Ahí tiene una fecha, el 14 de junio de este año. O sea, no hace mucho salió esta noticia acerca de algo que quizá alguno de ustedes lo vio, quizá algo otros no le prestaron atención, pero esto se dio en Inglaterra. Y fue justamente el caso de un joven que empezó a matar una serie de personas porque había hecho un pacto con el diablo. La policía después encontró que esa situación se dio así. Mira lo que dice, adolescente realiza pacto con el diablo para ganar la lotería. Dice, un caso ocurrido en Inglaterra hace un año, pero del que están conociendo nuevos detalles estremece al mundo por estos días. Un joven de 19 años habría asesinado a dos hermanas como parte de un pacto con un ser sobrenatural para ganarse la lotería. Según han revelado las autoridades que adelantan la investigación y el juicio, el adolescente había prometido sacrificar a 6 mujeres cada 6 meses y a cambio ganaría la lotería, entre otros beneficios consignados en una nota. Esto es lo que se sabe del caso. Se cuenta entonces cómo la gente, como lo mencionamos allí en la definición, por obtener muchas cosas, dinero, fama, que prestigio, que es lo que no busca, le venden entonces el alma al diablo. Hacen un pacto, en este caso, este muchacho hizo el pacto con el diablo de que él le iba a entregar cada 6 meses un grupo de mujeres, las iba a sacrificar. Seguramente sabe en qué forma le haría esa entrega a Satanás. Lo cierto es que las iba a sacrificar. Dayal Hussein era un joven de 19 años, es un joven de 19, bueno, sí, debe ser de 19 años aún. Es el principal sospechoso del asesinato de las hermanas Viva Henry de 46 años y Nicole Sherman de 27. El crimen habría sido cometido en un parque ubicado en el noreste de Inglaterra. Ok, aquí en este segundo slide, en la parte del lado donde está la imagen, creo que esa es la parte derecha de ustedes, van a observar o van a contemplar la imagen de donde está el joven que supuestamente fue tomado, que fue acusado de cometer estos asesinatos. Y ahí hay una nota. No sé si la alcancen a ver, espero que sí. Hay en una nota de un papel donde justamente él está firmando el pacto que hizo con el diablo. La noticia sigue diciendo, como si fuera poco en los últimos días, información nueva y macabra fue revelada. En la habitación del joven
había una nota que daría cuenta del pacto con un demonio. El documento, que estaba firmado con su propia sangre, decía que practicaría 6 sacrificios de mujeres cada 6 meses y construiría un templo para dicho ser sobrenatural. A cambio, Hussein ganaría la lotería Mega Million Super Jackpot, además de ser recompensado con riqueza y poder. Otro punto del acuerdo era que la policía nunca sospecharía ni tendría conocimiento de ningún crimen que hubiese cometido ni que cometería. Según el Daily Mail, Hussein fue arrestado el 1 de julio del año pasado en casa de su madre al sur de Londres. Rastros de ADN del joven ya habían sido encontrados en la escena del crimen. Hasta el momento el adolescente niega haber cometido el doble asesinato. Bueno, esa es solamente una muestra de lo que son los pactos con Satanás. Hay muchísimos por allí. Hay una lista de artistas, de músicos, por ejemplo, en la época clásica. De pronto ustedes han oído mencionar a Paganini. Fue un gran músico, es un gran músico clásico. Sin embargo, se menciona que él fue una de las personas que hizo un trato con el diablo, le vendió el alma al diablo para hacer justamente eso, un gran músico, Paganini. Y hoy existen muchos artistas modernos, hay especulaciones con algunos, con otros no se conocen. Hay algunos que lo han declarado abiertamente, ¿no? De que son satánicos y que le han entregado el alma al diablo justamente por adquirir fama. Esos son los pactos satánicos. Son pactos que se hacen a través de entregarle el alma a Satanás. Bueno, esa es una de las partes, y digamos la parte negra, la parte negativa de lo que vamos a mirar. Vamos a mirar ahora la parte positiva, o sea, los pactos que existen a través de la Biblia y que se mencionan y que algunos entonces los toman como referencia para inducir a otras personas a realizar pactos el día de hoy. Miramos esos pactos entonces. Pactos bíblicos. La definición allí dice: 7 pactos específicos se revelan en las escrituras. Ustedes de pronto cuando hagan sus estudios o cuando revisen el internet van a encontrar que algunos portales enseñan que son 8 pactos. Ya vamos a mirar, lo que pasa es que dividen un pacto entre 2. Pero, haciendo un paréntesis aquí, se cree que sean solo 7 pactos. ¿Y por qué 7 y no 8? 7, porque es que 7, recordemos, es el número de perfección en Dios. Él siempre realizó las cosas en 7. 7 son los días de la semana. 7 fueron las palabras del Señor. 7 es el número de perfección que tiene el Señor. Entonces por eso se cree que son 7 pactos. Que ese que está por allí dividido, que algunos portales, algunos pastores, algunas personas que dan enseñanzas, dividen un pacto. Realmente, sí, ahorita lo vamos a ver. No hay como una inflexión perfecta donde se vea que sean 2 pactos. Es uno solo, solamente que interpretado en 2 formas distintas o 2 partes distintas, pero realmente es uno. Sigue diciendo, estos 7 pactos se dividen en 3 categorías. Pueden ser condicionales, incondicionales y generales. Ahí más abajito está la definición de lo que significa que es un pacto condicional, que es un incondicional y un general. Dice, los pactos condicionales se basan en ciertas obligaciones y requisitos previos. Si no se cumplen los requisitos, se rompe el pacto. Esos son condicionales, o sea, existe una condición de realizar ese pacto. Y si esas condiciones no se cumplen, el pacto se rompe. Los incondicionales, obviamente, será lo contrario. Se hacen sin condiciones y se mantendrán independientemente de la fidelidad o infidelidad de una de las partes. No importa entonces, existe un pacto entre Dios y el hombre y no importa si se cumple o no se cumple por ciertas condiciones, de todos modos el pacto se mantiene. Esos son los incondicionales. Y hay pactos generales que no son específicos a un grupo de personas y que se pueden incluir o que pueden involucrar un amplio grupo de personas. Estos son los que incluso nos competen a nosotros, ¿no? A nosotros como gentiles, como la iglesia. Porque como le digo, hay pactos que hizo el Señor, hay pactos que están entregados al pueblo de Israel, pero esos pactos pueden abarcar y pueden avanzar hasta tocarnos incluso a nosotros. Por eso son pactos generales. Están dados en una forma global. Así hayan sido entregados a una sola persona, pero eso se extendió para hacer una forma global. Entonces existen esos 3 tipos de pactos a través de la Biblia.
Sigamos a ver qué nos tiene aquí diciendo. El pacto condicional mencionado en las escrituras es el pacto mosaico. Es el pacto que se hizo con Moisés. Ese es condicional. Está entregado. Tú cumples, recordemos qué es lo que pasa con Moisés, ¿no? A Moisés se le entregan unas tablas y entonces el Señor le promete algo al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba si el pueblo de Israel no cumplía la ley? Pues en ese tiempo era la ley, que fue lo que le entregó el Señor. Pues obviamente iba a haber un castigo y el pacto se iba a romper. Ese era un pacto condicional. Es quizá el único que existe dentro de los 7 que vamos a ver. Pacto que está condicionado con algo. Dice, los pactos incondicionales mencionados en la Biblia son los pactos abrahamánico, palestino, que también se llama israelí porque es dado hacia el pueblo de Israel, y el pacto davídico, que es el que se dio a Dios. Es decir, que esos pactos los hizo el Señor y los va a cumplir. Así estos pactos, las personas con las cuales los hizo no fueran a cumplir ciertos requisitos. De todos modos, el Señor los iba a hacer. Por eso son incondicionales. Y los pactos generales que se mencionan son el pacto adánico, o sea, los que no solamente los tocan a las personas con que los hizo, sino que se extienden a través del tiempo e incluso, como les digo, nos incluye a nosotros. Nosotros somos tocados por esos pactos. El adánico, obviamente, ¿qué era lo que se le estaba entregando a Adán? Eso mismo llega hasta nuestros días. El pacto noético, que es el de Noé. Recuerden lo que se hizo con Noé, ya lo vamos a mirar de todos modos, que es ese pacto. Ese nos alcanza también a nosotros. Y obviamente uno que es bastante importante y que es el más mencionado, que es el nuevo pacto, que ese es el que hace el Señor Jesucristo para con todo el mundo, incluso para los israelitas, para los gentiles, para los fariseos, para todo el mundo. Todos estamos incluidos. Por eso es el pacto general. Bien. Aquí en este slide que están contemplando, están mencionados los 7 pactos. 7 pactos que hay dentro de la Biblia. Pacto adánico, que es obviamente el de Adán. Ustedes miran el último pacto. Aquí estoy pasando el mouse por encima de ellos. Ustedes lo pueden ver, el último. Dice a pacto edénico, que se menciona que es el de inocencia en Génesis 2:16, cuando está allí dentro del huerto del Edén el ser humano. Este edénico y este adánico generalmente o casi todo el mundo lo toma como es un solo pacto. No lo divide. Ya le digo, hay algunas predicaciones, algunas enseñanzas donde dividen y dicen que son 2 pactos. Nosotros lo vamos a tomar como la mayoría de gente es un solo pacto. Por eso lo puse ahí en color rojo, solamente para mencionarlo, de que hay algunas personas que dicen que no, que es otro pacto. Pero es uno con el primero. Otro, el pacto noético, pacto abrahámico, pacto palestino o de Israel, que pertenece a ellos, pacto mosaico, que es el de Moisés, pacto davídico, que es obviamente el de David, y el nuevo pacto, que es el que estamos viviendo y es el que nos compete con el Señor Jesucristo. Vamos a mirar cada uno de estos pactos entonces cómo fueron realizados a través de la Escritura. Empezamos con el pacto adánico. Dice, este pacto es de naturaleza general. O sea, este es uno de los pactos que es dado a Adán, obviamente, pero ese se extiende a través de la línea del tiempo hasta el fin del tiempo. Por eso nos compete a todos y por eso es general. ¿Qué incluía esto? El orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Además, da promesa de redención. Este pacto, recordemos que es el primero que hace con el Señor, con el ser humano. Pone el Señor allí en el huerto del Edén al ser humano y hace el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? Le dice, vas a gobernar sobre todas las criaturas. Vas a tener gobierno sobre las aves, sobre las plantas, sobre todo. Va a gobernar todo. Y va a tener, digamos, una condición para hacerlo. ¿Cuál era la condición? El árbol del bien y del mal no lo podía tocar. Entonces existía un pacto, pero era condicionado a que no hiciera algo. ¿Sí o no? No desobedeciera. Pues esto es lo que se cumple allí en la Biblia, en los primeros pasajes. Veamos ese pacto. Voy a leer las escrituras de todos modos, porque es bueno que miremos
¿Dónde están esos pasajes donde se mencionan esos pactos? Para que los tengamos en cuenta. Génesis en el capítulo 1, versículos voy a leer allí, dice del 26 al 30. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, esta es la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces hay una promesa. Crea al Señor y hay una promesa. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces hay una promesa ya del Señor, ese pacto, ese primer pacto, crea al hombre y entonces le dice, ok, usted va a hacer esto y esto. Esa es parte del pacto. Es una parte. La siguiente parte es entonces la que ya le compete al ser humano. ¿Qué era lo que no debía hacer? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Entonces notemos que entonces el pacto del Señor es este, pero si se rompe el pacto, obviamente va a haber una consecuencia sobre eso. Y ya conocemos cuál fue la consecuencia. El ser humano entonces peca con Adán y Eva, Satanás los tienta, ellos caen en el pecado y obviamente el pacto se rompe. Sin embargo, el Señor, y aquí es donde algunos dividen, hace un nuevo pacto o hace una nueva entrega, que es entonces hacer la promesa de una redención futura, donde el ser humano volverá a rescatar lo que ha perdido. Por eso la gente, ya le digo, los divide esto. Un pacto que es la promesa de que el ser humano tendrá todo. Y el otro pacto es la promesa de que va a salir un redentor. Pero si uno mira, realmente son un pacto, porque es la caída del hombre, pero el Señor viene al rescate inmediatamente. Miremos esa parte. Génesis capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice, y Jehová dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 18 incluso dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, ese es parte del pacto que les dice el Señor. Bueno, ya la embarraron, ya cayeron y esto, hay un castigo para la serpiente, hay un castigo para la mujer, hay un castigo para el hombre, pero igualmente les da una solución. Allí mismo ya empieza a hablarse de lo que sería la redención, cuando dice que entonces a la serpiente será herida y igualmente la mujer la irá a herir. Entonces se habla es justamente de la redención, de lo que ya el Señor está teniendo para que la gente, el ser humano, vuelva a rescatar ese pacto. Ese es el primer pacto que existe entre Dios y los hombres. Entonces el Señor, ¿cuál era el pacto del Señor? Les entregaré, la tierra será tuya, enseñoreará sobre las plantas, sobre las aves, sobre las bestias, sobre los peces, pero a cambio de algo. El hombre le embarra
cae el hombre, pero el Señor vuelve a ratificar el pacto diciéndoles, bueno, va a haber un Salvador, seguramente va a venir alguien que los va a rescatar, pero van a tener de todos modos un castigo al haber desobedecido. Ese es el primer pacto que se menciona en la Biblia y es el primero que nace con el ser humano, el pacto que hizo Dios con Adán, con nuestro primer hombre en este mundo. Pacto adánico. Miremos el siguiente pacto. Pacto noético. Este es el que tiene que ver con Noé. Es un pacto general, obviamente, porque también nos atañe. Si bien el pacto fue hecho con Noé, ese vamos a mirar que al final lo extiende hacia todo el ser humano. Nos viene a tocar a nosotros también. Dice, las provisiones del pacto incluían el establecimiento del principio del gobierno humano en que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. Fue reafirmado el orden normal de la naturaleza. Recordemos cómo fue la situación. El ser humano había caído en pecado, era de continuo hacer el mal, entonces el Señor decide destruir el ser humano. Dice, no quiero tener ya el ser humano porque se han desviado. Sin embargo, les dio la oportunidad de que sean salvos. Manda a Noé a construir su arca, su arca, allí donde él iba a permanecer, y le dijo, dígale a la gente que va a caer un diluvio, que los que se quieran salvar, la puerta está abierta. Y efectivamente, Noé lo hizo. Durante una cantidad de años, más de 100 años, estuvo él allí profetizando, sin embargo, nadie quiso escuchar. Al final solo entra él y su familia y obviamente los animales que algunos, la mayoría entraron ahí los animales. Esa fue la salvación, pero el pacto se hizo con Noé y después aparece un arco iris que va a ser con el que el Señor pactará con el ser humano por toda la eternidad. Por eso ese pacto nos alcanza. Y dice al final que fue reafirmado el orden normal de la naturaleza. ¿Cuál era el orden? Lo que le prometió a Adán. Le dijo, ustedes van a señorear sobre los peces, sobre los animales. Esto le he reafirmado en este pacto a Noé también. Miremos la escritura. Génesis capítulo 9. Vamos entonces al 9. Génesis 9, capítulo 1 al 4. Versículo 1 al 4 que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ve cómo reafirma la misma premisa que le dio a Adán. Es lo mismo, reafirma la misma situación nuevamente. Crezcan, multiplíquese, fructifíquese. Dice: el temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, les he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces allí hacemos el acuerdo del Señor, reafirma nuevamente lo que le había entregado a Adán. El pacto se lo solidifica, le dice, usted será señora sobre todas las cosas de este mundo, sobre los animales, sobre las plantas. Solamente les hace una sección, no van a tomar la sangre porque es vida y entonces eso no lo van a tomar. Y vamos a mirar la parte del pacto que hace con el general con el ser humano. Ahí mismo en Génesis, versículos del 11 al 13 dice: mi arco he puesto en las nubes. Esto se habla del arco iris justamente. Apareció un arco allí después del diluvio y dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mire que el Señor entonces ahí está recordando el pacto que está haciendo. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Nótese
Nótese que ese pacto es el que está haciendo entonces el Señor con todo el ser humano. Dice, voy a poner mi arco, voy a poner esa cuestión allí y cada que lo vea dice, me acordaré del pacto que estoy haciendo contigo. Y es que no volveré a destruir con un diluvio la tierra. Termina diciendo, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que ha establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ese es el pacto que se está haciendo entonces, que se llama el pacto noético. Nuevamente le reafirma la condición de la naturaleza, señoreará sobre todo. Segundo, creó el arco, nace el arco iris y les dice, ese será la señal de que he realizado un pacto con ustedes, que no volveré a destruir la tierra en esa forma. Y además, no está mencionado ahí, pero sí se instituye, digamos, el gobierno a través de los hombres. Incluso empiezan a aparecer ya unas primeras leyes, que es, por ejemplo, la pena de muerte cuando una persona ha matado a otra. Entonces le entrega ya como ciertos privilegios al ser humano. Ese es el pacto noético y el segundo pacto que aparece dentro de la palabra del Señor. Vamos al tercer pacto. El pacto abrahámico. Dice, pacto condicional, que está condicionado a algo. Dice, prometió la bendición de Dios sobre Abraham para hacer su nombre grande y hacer de su progenie una gran nación. El pacto también prometió bendición a quienes bendijeren a Abraham y a maldecir a quienes lo maldijeron. Además, Dios prometió bendecir el mundo entero a través de la simiente de Abraham. El pacto que se hace con Abraham es un pacto que está dado a Abraham. No está dado para el mundo entero. Si bien él prometió a través de la generación del que viniera después de Abraham ser bendita, el pacto era exclusivamente con Abraham. Hizo un pacto, venga, le dijo a Abraham, venga, vamos a pactar entre los dos, vamos a hacer esto. Y le prometió una serie de cosas a cambio de algo. Iba a ser bendecido Abraham. Allí mencionan algunas de esas bendiciones, ahorita las vamos a mirar a través de la Biblia, las bendiciones que le promete a cambio de algo. Y nótese que incluso si bien se menciona que es un pacto que está condicionado a que Abraham le obedeciera, fuera al lugar donde él quería, algunos lo tienen como incondicional, que el Señor iba a cumplir la bendición sobre Abraham fuera sobre cualquier circunstancia. Por eso se cree que también puede ser un pacto en cierta forma incondicional. Miremos los pasajes donde se menciona cuál es el pacto que hace el Señor con Abraham. Para eso vamos a Génesis capítulo 12, ahí adelantico, capítulo 12, leamos del 1 a 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y aquí está donde se menciona que hay una pequeña condición que le dice, ¿no? Para cumplir ese pacto. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí están las grandes promesas. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Qué promesa tan grande la que le entrega allí. Ese pacto es uno de los pactos más grandes que puede recibir un ser humano, ¿no? En lo que le entregó directamente a Abraham. Le dice, engrandeceré tu nombre, serás bendito, te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan. E incluso nadie se va a meter contigo porque dice, los que te maldigan, los que digo, serán también malditos ellos. Entonces es una gran promesa la que se le entrega a Abraham. Y Abraham tenía que realizar algo para la señal de ese pacto. Eso está por allí en el libro de los Romanos. Me voy a buscarlo aquí, el libro de los Romanos. Libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 11. Entonces, Romanos 4, 11. Leámoslo desde el 10 que dice. ¿Cómo pues le fue contada? Esto es hablando, si ustedes miran arribita, el título del capítulo dice el ejemplo de Abraham. Está hablando de Abraham, ¿no? De las cosas que se dan con Abraham. Dice el 10. ¿Cómo pues le fue contada? Hablando justamente de la fe de Abraham. Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión.
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces el sello o el pacto, la señal que ellos tenían para ese pacto que hizo Dios con Abraham, fue la circuncisión. Allí es donde nace la circuncisión, con el pueblo israelita, y obviamente naces con Abraham. Esa fue la señal de ese pacto que tuvo. Entonces el Señor pacta con Abraham y le dice: te multiplicaré, te bendeciré y demás. Génesis capítulo 17, versículos 15 al 16. 17, 15 al 16 dice: y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, será Sara su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. La gran promesa que le entrega nuevamente. Toda su descendencia será bendita. Dice: reyes nacerán de tus genes. Gloria a Dios. Y Génesis 13, aquí me devuelvo. Génesis 13, el 14 y el 15, que dicen: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El 15, el 17. Bueno, ahí el mismo 16 cabe, porque dice: y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Gloria al Señor. Y el 24:35, que vuelve y le afirma esas mismas promesas, 24:35, dice: y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos, asnos y una cantidad de cosas. Entonces el pacto que hace con Abraham es ese: te entregaré bendiciones, te entregaré tierras, todo lo que posees, lo que alcance a ver tu vista, todo eso lo vas a tener. Por eso esa es una promesa que también incluso se puede extender hacia el pueblo de Israel. Notemos que de ahí, de esta semilla, es que nace Israel. Y esa tierra se la prometió, le dijo: a tu descendencia te la entregaré. Vamos adelante, vamos a ver que con mismo Israel tiene ese mismo pacto. Aquí lo está haciendo con Abraham. Le entregó todas las tierras, le entregó esto a cambio de que lo siguiera. Ese es el pacto que tuvo con Abraham. Miremos el siguiente pacto que hay dentro de la palabra del Señor. Aquí está el pacto con Israel, el que les acabo de mencionar, justamente. Vamos a mirar allí en Deuteronomio. Ya le digo, esta es una extensión. Podemos decir que es una extensión del pacto que se hace con Abraham, porque al fin y al cabo, pues Abraham, su descendencia, pues es el pueblo de Israel. Y Abraham le prometió entregarle todas esas tierras a la descendencia de Abraham. Dice: señaló la promesa de Dios de dispersar a Israel si desobedecían a Dios, y luego restaurarlos más tarde en su tierra. Este pacto se ha cumplido 2 veces con el cautiverio babilónico y la posterior reconstrucción de Jerusalén bajo Ciro el Grande, y con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, seguido de la restauración de la nación de Israel en 1948. Este es un pacto que está haciendo directamente con Israel. Como le digo, podemos hacer lo que se extienda desde Abraham, pero este pacto directo es con Israel y está mencionado allí en la palabra del Señor en el Deuteronomio. ¿Qué le dice a Israel? Le voy a entregar la tierra que fluye leche y miel. Y le entregó una porción grandísima de tierra y le dijo: esta tierra será de ustedes perpetuamente. Sin embargo, el pueblo de Israel ha desobedecido la palabra del Señor. Incluso hoy en día hay muchos judíos que no aceptan que el Señor Jesús es el Mesías que ha venido a salvarlos. Entonces, digamos, en virtud a eso, el Señor los ha castigado. Tiempo atrás,
unos 500 años antes de Cristo más o menos, con el pueblo babilónico, cuando ellos llegaron y los invaden, y ellos van prisioneros a ser en Babilonia. Esa es una primera destrucción donde ellos se van. Después ellos regresan, obvio, reconstruyen y esto, pero en el año 70 después de Cristo nuevamente hay una nueva destrucción de lo que es Jerusalén, de lo que es Israel, y al pueblo de Israel queda sin tierras. Ellos no tuvieron tierras durante casi 2000 años. No tuvieron absolutamente nada. Hasta que en 1948, no hace mucho, si miramos en tiempos de milenios, no hace mucho, ellos recuperan la tierra cuando las Naciones Unidas deciden darle un pedazo nuevamente a tierra e Israel nace como nación. Es una promesa del Señor, que esa tierra ellos la iban a poseer. Obviamente, pues te recibirían algún castigo cuando ellos desobedecían. Vamos a leer este libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 al 10. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado a Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Es la promesa que les da el Señor. Ustedes han desobedecido, se han apartado del Señor, pero si se arrepienten, yo vendré a ustedes, los juntaré y volveré a entregar la tierra. Por eso es que Israel ha sido restaurada varias veces, porque cuando ellos se arrepienten, buscan de corazón al Señor, Él se acuerda de su promesa, de su pacto. Dice: yo se la prometí que cuando me siguieran, esa tierra será suya. Por eso Israel sigue teniendo ese pedazo de tierra. Dice: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicaré más que a todos tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la promesa y es el pacto entonces que tiene el Señor. Por eso es el pacto israelí, o con el pueblo judío, con el pueblo palestino, que se denominaba en ese tiempo. Es la promesa que Él les dijo: yo pactaré con ustedes. Les entrega el libro de la ley, que obviamente que está mencionando, pues es su escritura. Cuando se la entregó allí, les dice: si ustedes obedecen la palabra, si ustedes están allí, yo les entregaré esta tierra. Esta será suya. Pero si hay desobedecimiento de ellos, los entregaré en mano de pueblos ajenos. Y es lo que se ha cumplido. Cuando el pueblo de Israel, por eso dice allí, cuando vengan de corazón, cuando se arrepientan y busquen a Jehová tu Dios, entonces yo los recogeré, dice, desde los mismos confines de la tierra. Los traeré y los juntaré nuevamente. Y esta tierra será de ustedes. Por eso Israel ha renacido varias veces. Ya hemos mirado las fechas, ha desaparecido, no han tenido, pero ellos tendrán y poseerán la tierra, porque es promesa, es un pacto de Dios con Israel, que esa tierra se la entregará a ellos, será posesión de ellos. Gloria al Señor. Miremos el siguiente pacto, que es el pacto mosaico.
Este es el pacto que hace con Moisés. Dice, el pacto mosaico fue a través de Moisés para los hijos de Israel mientras estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. Ahí está, Éxodo 28, 1 al 18. Recuerden, ahí le hace la promesa, lo llama y les dice, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Es el pacto que hace. En Éxodo, y ampliado en muchas otras partes de la Sagrada Escritura, Dios le mandó a Moisés la ley que serviría para ordenar su relación con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se guiaba a través de la ley, ¿no? El Señor les entrega allí unos elementos, les dice, van a vivir a través de estos. ¿Cuál era el pacto que hacía con el pueblo de Israel o con todos los en general allí? Que cumpliendo esos mandamientos o esas leyes, el Señor les entregaría la tierra que fluía leche y miel. Miramos esos pasajes. Éxodo 34. No sé si este fue el que leímos antes. Tal vez no. A ver, Éxodo 34. Creo que este fue el pasaje que leímos anteriormente. Éxodo 34. Versículos 1 y 2. Aquí estoy. Éxodo 34, versículos 1 y 2, que dice, el pacto renovado. A este es que nuevamente le renueva ese pacto que les entrega el Señor. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate a mí sobre la cumbre del monte. Le está diciendo entonces a Moisés, es el renuevo del pacto que hizo con el pueblo de Israel anteriormente. Solamente que aquí las leyes que se mencionaron en el pacto anterior, las leyes iban a ser entregadas o plasmadas dentro de lo que conocemos que son las tablas de la ley o la piedra de la ley. Allí fueron plasmadas por el Señor. Miramos eso, el siguiente pasaje que me parece bastante fuerte, ¿no? Cuando uno lo mira, si ustedes miran allí la ocasión como estaba pasando, dice que cuando el Señor se presentó en el monte, hubieron relámpagos, hubieron truenos, hubo como una serie de terremotos, como un movimiento fuerte que dice que hasta la gente se asustó. Madre, la gente cuando vio esa situación, eso que pasaba allí, cómo temblaba la tierra y cómo estaba esa tormenta, una tormenta sin agua ni nada, sino temblando ese lugar, le dijeron a Moisés, vaya y hable usted con el Señor, porque ellos se asustaron. Es cuando Moisés va allí junto a las tablas. Versículo 9 al 17 les habla entonces del pacto, el pacto renovado. Dice allí un título que es el que le está hablando al pueblo de Israel. Por eso se llama el pacto mosaico, porque es el que se le está dando a Moisés. Dice, y dijo, si ahora Señor, está hablando Moisés, he hallado gracia en tus ojos. Obviamente cuando se presentó en el monte ante el Señor, dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque es cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo. ¿Verdad qué pacto tan tenaz el que le está entregando allí al pueblo de Israel? Haré maravillas, cosa tremenda, como jamás se han imaginado la que yo voy a hacer con cada uno de ustedes. Era el pacto que le estaba dando. Dice, pero ahí hay una condición. Versículos 11 en adelante dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Les hace unas advertencias. Mire cómo es el Señor. Les dice, mire, yo los voy a bendecir. Va a haber maravillas, cosas que ustedes ni siquiera se han imaginado. Mire, los pueblos admirarán las cosas que yo voy a hacer con ustedes. Pero les hace esa advertencia. A los pueblos donde yo los voy a mandar, que ustedes los van a derrotar,
Dice, no se junten con ellos, y les hace otras amonestaciones. Mira lo que dice, versículo 13. Derribará sus altares, quebrará sus estatuas, cortará sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquellas tierras, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerás sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás a sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Es lo que les dice el Señor. No se junten con esos pueblos. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a terminar haciendo imágenes también, haciendo esos dioses, postrándose ante esos dioses, como lo hacen ellos. Por eso no se junten. Ese es el pacto que el Señor les estaba dando al pueblo de Israel. Los voy a bendecir, les voy a dar grandes cosas. Ese es mi pacto. Pero a cambio, ustedes no irán en pos de pueblos ajenos y mucho menos harán imágenes como ellos lo hacen y adorarán ese tipo de dioses, porque soy un Dios celoso. Esa es la promesa que le entregó a Moisés, el pacto mosaico. Sigamos al siguiente pacto. El pacto davídico. Este es el pacto que le está siendo dado a David. Este es un pacto que puede ser, digamos, personal. No está tan extendido, digamos, si bien, como les digo, nos alcanzaría a tocar una colita, porque al fin y al cabo una de las promesas es que a él le nacería, o de la descendencia de él nacería el Salvador, el Redentor del pueblo de Israel. Obviamente nos va a tocar a nosotros, pero está direccionado más que todo hacia David, a las promesas que le entrega a David. Es un pacto incondicional, porque ni siquiera le exigía a David, haga esto, haga aquello, como le hizo con Abraham, vete de tu tierra, vete. No, era un pacto que hizo, lo voy a bendecir a usted, le voy a dar esto y esto y esto y esto. Vamos a mirar qué cosa le entrega allí el Señor. Dice, el pacto davídico era un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino. Todo ello para siempre. En la declaración de este pacto, Dios se reserva el derecho de interrumpir el reinado de los hijos de David si era necesario el castigo, pero la perpetuidad del pacto no podría ser quebrantada. Entonces el Señor hace el pacto con David, le dice, va a ser su reinado eterno, ¿no? Sin embargo, él dice, si alguno de tus hijos llegase a fallar, como efectivamente más adelante van a fallar algunos, dice, el reinado será quitado por un tiempo limitado, pero tu reinado seguirá eterno, por siempre. Dice, el pacto davídico contiene los siguientes puntos. Vean los 5 puntos que le entrega el Señor y que las promesas que le hace en ese pacto a David y que se cumplen. David habría de tener un hijo quien le sucedería a él y consolidaría su reino. Ya sabemos que se trató de Salomón. Este hijo de Salomón, justamente el que dice, construiría y el templo de Jerusalén. Eso es una promesa que le hizo el Señor a David. ¿Recuerdan? Le dijo, tú no vas a construir el templo, porque David sintió en su corazón construirle un templo al Señor. Le digo, no, tú no lo vas a hacer, pero lo va a hacer tu hijo. Eso lo dijo Salomón. Otro, el trono de su reino sería establecido para siempre, por promesa que le dio el Señor a David. El reinado de David, o el trono que se le iba a entregar a David, sería eterno. Y fue entregado eterno, ya sabemos en quién, en Jesucristo, porque es descendencia de David, Jesús de Nazaret. Y a él le fue entregado el reino eterno. El trono no le sería quitado, aunque sus pecados justificaran el castigo. Jamás se le quitó el reinado a David, fue rey eternamente, a pesar de que él le falló muchas veces al Señor, ¿no? Mismo David lo reconocía. Mismo David lo cantó en uno de sus pasajes, en uno de sus salmos, cuando decía, el pecado siempre está delante de mí, está marcándome, está señalándome. Sin embargo, el Señor no quitó, a pesar de eso, las promesas que él le había entregado. Ese pacto que hizo con David se cumplió. Dice, la casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. La promesa que ese reinado no iba a desaparecer.
Y así será, porque el reinado, ya le digo, lo sucede es que Jesús de Nazaret y ese reinado no va a desaparecer nunca. Entonces la promesa la recibió David. Segunda de Samuel, tenemos la segunda de Samuel. Segunda de Samuel en el capítulo 7, segunda de Samuel 7, y vamos a ir del 8 al 16. Dice la palabra del Señor. Asimismo, de Besa y de Berai, ciudades de Gedad Eser, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Torrey rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Eser, envió a Toi a Harán, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecir porque había peleado en Hadad Eser y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad Eser. No estoy leyendo la que no es, de razón. Ya se me estaba haciendo extraño. Es segunda de Samuel, capítulo 7, es atrás. 8 y 16, perdón, me estaba enredando aquí porque dije esto como que no estaba concordando. 8 al 16 dice, incluso hay un título allí en negrilla, que si ustedes lo miran ahí en el capítulo 17, dice, Pacto de Dios con David. Versículos, entonces vamos a ir del 8 al 16, dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habitase en su lugar, y nunca más se ha removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, y yo te levantaré después a ti, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Allí está dándole la promesa de que su descendencia iba a levantar un rey, y ese rey no le iba a ser quitado el trono. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo apartaré de Saúl, al que le quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esas son las promesas y el pacto que hizo con David. Cumplimiento de la palabra del Señor. Y vamos a mirar el último pacto que existe dentro de la palabra del Señor, que es el nuevo pacto, ¿no? Que es el que nos compete a nosotros. Dice, este pacto prometía que Dios perdonaría el pecado y tendría una relación cercana e ininterrumpida con el pueblo. La promesa se hizo primero con Israel, pero luego se extendió a todos los que vienen a Jesucristo como Cristo. Es un pacto que se hizo con Israel primero, pero ese nos alcanza hoy a través de Jesucristo. Miremos cómo se hizo el pacto anteriormente con el pueblo de Israel. Está allí en Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías 31. Aquí ya lo tengo, Jeremías 31. Y leamos versículos 31 al 34. Es la promesa entonces que le hace al pueblo de Israel. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, menciona el nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Es la promesa que le está haciendo allí
al pueblo del Señor. Al versículo 34 dice, y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré nunca más de su pecado. La promesa se le está haciendo primeramente a Israel. Llegará el día entonces en que vendré a ustedes y los perdonaré, los tomaré para mí. Y este es el nuevo pacto, ahí lo menciona, es el nuevo pacto. No como el pacto antiguo, dice, el que realicé con sus padres. Este es el nuevo pacto que hago con ustedes. Veamos ese nuevo pacto, cómo se extiende hacia nosotros. Mateo 26, versículo 28. Es cuando se está haciendo la cena del Señor. Recordemos cómo el Señor levanta su copa y lo que dice allí. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este es el pacto que nos lleva o que nos toca a nosotros. Dese cuenta que ese nuevo pacto se lo entregó allá a Israel antiguamente. Jeremías les dice, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes y será esto, esto y esto aquí. Pero aquí el Señor Jesucristo, en la institución de la cena del Señor, nos renueva ese pacto y nos dice, ese pacto está abierto para todos los gentiles que queramos acercarnos al Señor a través de la sangre. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Hebreos 8, 8. Dice la palabra del Señor. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Habla justamente, o está hablando allí Pablo al pueblo hebreo, hablándoles del nuevo pacto. Cuando le está diciendo, el Señor dice que restaurará tanto a Jerusalén, a Israel, a la casa de Judá, los restituirá, pero a través de un nuevo pacto, que es el nuevo pacto que está realizando el Señor. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí nos está hablando, el primer pacto era el que se hacía con la ley. Y digamos que según allí mismo la misma palabra del Señor nos refiere cómo habían cosas que podían fallar, que no estaban perfectas. Pero este es el nuevo pacto perfecto, dice, y es entregado a todos, desde el pueblo de Israel, recogiendo a todos los que hemos creído en Jesucristo. Gálatas, capítulo 3. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 3. Libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos, está 13 al 29. Está largo. 13 al 29, muestre a ver, habla el pacto de Dios con Abraham. Bueno, nos refiere a una serie de cosas de lo que está hablando de Abraham hacia acá. Versículos 13 en adelante dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni se le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ya sigue dando una explicación y acerca cómo estaba la ley y cómo es la gracia hoy en día. Esto es para mostrarnos entonces cómo la promesa del Señor, el pacto de Abraham, se ha extendido, no solamente desde el tiempo del pueblo israelita antiguo, sino que se extiende hacia nosotros hoy exactamente. Y las promesas del Señor, leámoslas allí en Juan, del nuevo pacto que hace con
con nosotros, con nosotros los gentiles, los que hemos aceptado al Señor. Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, y leamos el versículo 24. Juan 5, 24, que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el nuevo pacto que hace el Señor con la iglesia. El que cree en mí, ese ha pasado de muerte a vida eterna. Juan 6:37 nos reafirma esta misma situación. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Juan 10:28, Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mire qué promesa tan hermosa la del Señor. Y esto es el nuevo pacto. ¿Qué dice el nuevo pacto? Que el Señor sería nuestro Salvador, que Él nos entregaría todo. Y aquí nos reafirma con esto: el Padre me ha entregado esto, y lo que el Padre me ha entregado nadie lo arrebatará de mi mano. Todo el que se acerque al Señor, dice, tendrá vida eterna. Ese es el pacto del Señor. Tendremos vida eterna en Él. Ese es el nuevo pacto, el que estamos viviendo. Gloria a Dios, un pacto que le fue entregado al pueblo de Israel, pero que se ha extendido hasta nosotros. Este es el pacto que nosotros vivimos. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a concluir entonces ya en esta tarde, mirando lo que se nos menciona acerca de lo que son los pactos bíblicos, que si son aceptos hoy, si son buenos, si está dado para nosotros, o eso pertenece realmente solamente al pasado. Yo creo que miremos algunos pasajes antes de eso y miremos qué nos dice de esto. Vamos a mirar allí Segunda de Crónicas, capítulo 29:10. Voy a tomarme unos minuticos más. Regálenme ya, es solo un instante más. Porque es importante que leamos esto y que lo tengamos muy en claro. Segunda de Crónicas, capítulo 29:10. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Ahora pues, yo he terminado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Está haciendo allí, entonces esto es Ezequías, el que dice: yo voy a hacer entonces un pacto. Es un pacto que no está viniendo de Dios, es un pacto del hombre, mire, hacia Dios. Entonces Ezequías dice: voy a hacer un pacto con Dios para que haga esto. Esdras capítulo 10, voy a ver ahí más adelantico en Esdras capítulo 10, ahí en el siguiente libro, versículo 3. Dice la palabra del Señor, hablando Esdras: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a las naciones de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Esdras entonces está diciendo: hagamos pacto con Dios y hagamos esto y aquello. Y en el Salmo 50, versículo 5. Salmo 50, versículo 5 dice: juntadme mis santos. Este es un salmo de Asaf. Dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Estos tres pasajes nos están hablando cómo el ser humano hace pactos con Dios. ¿Por qué he mencionado esto? Porque una de las críticas que hay hoy en día es que el ser humano no puede hacer pactos con Dios, porque generalmente el que hace un pacto tiene que ser superior al que está aceptando el pacto. Y el ser humano no es superior a Dios, como para llegar a decirle: venga Dios, vamos a pactar.
Dios, si miramos los pactos anteriores, fue siempre el que hizo el pacto. Fue el que dijo, voy a pactar con Abraham, voy a pactar con David, voy a pactar con Noé, voy a pactar con la iglesia, con cada uno de los gentiles. Son pactos que siempre vienen del mayor al menor, porque el mayor es el que pone las condiciones. ¿Y qué podría el hombre ponerle a Dios para que sea superior a él y poderle pactar? Entonces, cuando se mira desde ese punto de vista, mucha gente dice, no, es que los pactos hoy en día no existen porque nosotros no podemos entregarle a Dios o hacernos superiores. Sin embargo, en estos pasajes estamos viendo en Segunda de Crónicas cómo Ezequías dice, hagamos pacto con Dios, y él hace un pacto de él hacia Dios. En Esdras, como Esdras también, voy a pactar, vamos a hacer, hagamos pacto ese con Dios, y pacta con Dios. Y allí en el libro de los Salmos también se menciona cómo el ser humano es el que pacta hacia Dios. Ahora, esto hay que tenerlo muy en cuenta, qué es lo que está pasando. Y hay que saberlo entender. Y en esto hay que tener sabiduría y entendimiento sobre. ¿Qué está pidiendo Ezequías? ¿Qué está pidiendo Esdras? ¿Qué está pidiendo allí en los Salmos? Ellos están pactando con Dios, pero ¿por qué? Y hay que mirar entonces el contexto de por qué lo están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían fallado al pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Qué Dios les había dicho? Hagamos pacto y hagamos este pacto. Ustedes me obedecerán, yo los bendeciré, yo los llevaré y les daré y esto y aquello. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? La embarró. Se desvió de los caminos, se apartó con otros dioses, adoraron otras cosas, hicieron con las mujeres esto y aquello, que es lo que reconoce allí Esdras. Ellos se apartaron del pacto. Entonces, cuando ellos regresan a Dios, dicen, vamos a pactar con Dios y hacer esto y esto y aquello. Ustedes miren lo que dice allí Ezequías, lo que dice Esdras. ¿Qué es? Volver al pacto antiguo. Es decir, recuperar lo que ellos habían hecho. O sea, el pacto que ellos estaban haciendo era para recuperar el pacto que estaba escrito con Dios. El pacto que ellos no hicieron o que hacían en ese momento no fue para lograr beneficios de Dios que estaban ajenos a ese pacto. Yo creo que no sé si me estoy haciendo entender. Traigámoslo al tiempo de hoy. Yo voy a hacer un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto que tiene Dios conmigo? Es que me va a entregar salvación, como lo vimos allí en Juan. Me va a entregar. Si yo me aparto de la palabra del Señor, esos beneficios yo no los voy a recoger. ¿Cuál es mi pacto? Yo podría venir a pactarle a Dios. Sí, yo le podría decir, voy a pactar contigo, mi Señor, de regresar a tu iglesia, de hacer esta obra por rescatar el pacto que yo tenía contigo. Esa es una forma de pactar. Pero yo no puedo venir a pactarle al Señor, a decirle, bueno, Señor, ahora necesito que me des tantas, tantas y tantas bendiciones por esto y por aquello, y yo te voy a dar algo, porque eso ya se saldría del pacto. En tiempo antiguo, estos pactos que se hicieron a través de Ezequías, de Esdras y de Asaf, fue por recuperar el pacto que ellos habían perdido, porque ellos lo habían embarrado. No estaban pidiendo cosas diferentes a una bendición distinta, a que ser recibidos nuevamente dentro del pacto que tenía Dios. Esa es la gran diferencia. Y por eso es que los pactos no se aceptan hoy. Porque el pacto es una recuperación, es de lo que ellos habían perdido. No estaban era buscando ganar otro tipo de cosas a través de esos pactos. Esa es la gran diferencia. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seríais mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí les está diciendo el Señor, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes están conmigo, pues serán todos siempre bendecidos y lo tendrán todo. Entonces, ¿por qué entonces tendrían que volver a pedirle un pacto distinto? Lo que pasa es que esos pactos, como ya le digo, fueron realizados todo porque el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor. Esos pactos lo hicieron fue para recuperar lo que ellos habían perdido, pero no para pedir cosas distintas o ajenas a lo que estaba dentro del pacto. Y ya para terminar, miremos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 21.
Esta es una situación que se presenta, yo creo que a algunos de ustedes la recuerdan, es cuando está Pedro ministrando, está Pedro allí ministrando y pasa un tal allí, un tal Simón, y se maravilló que ellos ponían las manos sobre las gentes y recibían el don del Espíritu Santo, seguramente otros dones, otras cosas, y entonces él quiso comprarlo. Hechos capítulo 8, 18 al 21. Yo quiero que leemos esa parte de la palabra porque es bien fuerte lo que está diciendo allá. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Sigue diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, esto es hasta el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire lo que está pasando allí. El hombre llegó y le ofreció dinero para lograr los beneficios de Dios. Que eso es lo que mucha gente busca hoy en día. Lograr los beneficios de Dios a través de dinero. Y vea la palabra tan terrible que le está diciendo Pedro allí. Perezca tu dinero contigo si es que crees que puedes comprar las bendiciones de Dios. Qué cosa terrible, ¿no? Comprar las bendiciones de Dios y le dice, perezca el dinero contigo. Y ese versículo 22, si usted lo puede allí subrayar para que no se le olvide y recordárselo a aquellas personas que le gusta hacer pactos y sobre todo de dinero, mira lo que le dice Pedro, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, implórale a Dios. Si quizás, oiga, si quizás, no es una seguridad, si quizás el Señor te perdone ese pensamiento de tu corazón. Es terrible lo que dice la palabra del Señor acerca de eso, de querer comprar las bendiciones de Dios. Dice, mire a ver, arrepiéntase y busque a ver si Dios de pronto le va a perdonar esa situación. O sea que es bien grave tratar de hacer ese tipo de pactos con el Señor, de comprar las bendiciones. Perezca, dice Pedro, perezca tu dinero y tú con él. Y ruega de que Dios te perdone porque haya subido tal cosa a tu corazón. Por eso esos pactos que se mencionan por allí son peligrosos y uno no debería involucrarse con ellos. Yo le mostré cómo fueron los pactos antiguos, cómo algunos seres hicieron pacto con Dios y de eso se valen a muchas personas y muchas congregaciones para justificar los pactos, pero yo les he demostrado que esos pactos los hicieron fue por una razón específica y no fue para obtener favores adicionales de parte del Señor, y mucho menos los pactos que son de dinero. Gloria al Señor y que nos libremos de tales cosas. Bendito sea su palabra. No me queda más sino que agradecerle, gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Ojalá hayamos aprendido algo más acerca de lo que es la palabra del Señor y sobre todo esto de los pactos, que como les digo hay mucha controversia por allí, pero lo más hermoso es que uno pueda recibir la bendición y la sabiduría, el entendimiento de qué son los pactos a través de la Biblia y si esto puedo o no hacerlo. El mejor pacto que podemos hacer es aceptar al Señor Jesús, recibirlo con todas sus promesas. Mire que el Señor nos dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe. Si nosotros tenemos la suficiente fe de creer en esa palabra, de saber que el Señor está con nosotros, no existe la necesidad de estar entonces pactando y mucho menos queriendo con dinero comprar un beneficio de Dios, cuando Él nos ha abierto las puertas y nos ha dicho que vayamos a Él. No tenemos entonces que andar ofreciéndole dinero para querer comprarle sus bendiciones. Que Dios nos libre de eso. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Padre bendito, ponemos tu amada iglesia en tus santas manos. Guíanos a toda verdad, mi Señor, y que no nos desviemos nunca de encontrarla
Mi bendito Jesús, ilumínanos, revélanos y síguenos guiando bajo tu santa mano. Nosotros seguiremos, Señor, tomados de tu palabra, guiados bajo ella. Palabras de fe, pasos de fe son los que damos, mi Señor Jesús. Y que esa fe nacida en el corazón no se aparte nunca de nosotros. Gracias, Señor, por tu nuevo pacto, el pacto que nos abre la puerta al reino de los cielos. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor, por ese pacto. Gloria sea a ti, Padre. Gracias, mi amada iglesia. Gracias a quienes han escuchado la enseñanza. Y ya saben, dentro de un mes aproximadamente volveremos con esto que se llama Un Cafecito con Jesús. Hasta siempre. Dios les bendiga. Gloria.